Qué gusto poder saludarlos desde el programa Egresados con Identidad UG. En esta octava temporada de Impulso a la Identidad UG, con una serie de videos que suman más de 2 centenares. Estamos en este sitio emblemático, el Salón del H Consejo General Universitario. En este lugar fue, en su inicio, la Capilla de los Indios Mexicanos establecida en 1556. La capilla también sirvió para contener los restos mortales de ilustres personalidades como el presbítero Marcelino Mangas, artífice del resurgimiento del colegio en 1827, y el general Luis de Cortázar y Rábago, quien fue gobernador del estado. También aquí se resguardan imágenes que retratan a personajes como Manuel Doblado, Octaviano Muñoz Ledo, Ignacio Alcocer y Urrutia, y Luis de Cortázar y Rábago. En 1945, al convertirse el Colegio del Estado en Universidad de Guanajuato, la capilla se destinó a albergar la biblioteca pública y estudiantil, que a partir de 1957 llevaría el nombre de Marcelino Mangas, y desde 1962 el de Armando Olivares Carrillo, acervo que al año siguiente se trasladó a la actual sede Belén de la propia universidad. Desde 1963, este majestuoso espacio se destinó a ser el Salón del Consejo Universitario, y a causa de la reestructuración institucional en 2008, se denomina ahora Salón del Honorable Consejo General Universitario de la Universidad de Guanajuato. El programa Egresados con Identidad nos recibe en esta nueva serie, en donde nos reconocemos como una universidad de vanguardia, con sentido social, de alcance global y una tradición que cimienta nuestra excelencia. Hablemos de La Colmena, una universidad de prestigio. Por siempre, UG. Qué gusto que nos acompañen en esta nueva serie, en donde sumamos más de 200 videos que impulsan el sentido de identidad y el sentimiento de pertenencia de nuestras abejas. Gracias por participar en los proyectos de nuestra universidad. El llamado de La Colmena es permanente. Hoy nos acompaña nuestra querida maestra Silvia León León. Gracias, doña Silvia, por estar aquí en el programa Egresados con Identidad. Maestro Toño, pues agradezco la invitación de estar en estos espacios tan significativos. Sí que lo son. En esta nueva serie la nominamos Hablemos de La Colmena, una universidad de prestigio. Y para esto, pues hablemos de La Colmena. Estamos en un sitio emblemático, el Salón del Honorable Consejo General Universitario. ¿Qué significa este espacio, doña Silvia? Aquí lo que viene de forma inmediata, 2 momentos muy importantes de mi vida. Uno lo es cuando me titulé, justamente en este espacio. ¿Aquí te titulas? Así me titulé de la licenciatura en Derecho,
aquí en este espacio estaba el sínodo, ¿verdad? En ese tiempo hice mi tesis sobre un tema de hacienda pública municipal. Me dirigió la tesis la doctora Teresita Rendón Huerta. En ese tiempo, pues surge mucho, desde que fue mi profesora, el amor hacia la universidad, el maestro Vázquez Mata también, que fue un impulsor en mi vida profesional. Y hay otro momento histórico importante también en lo personal, cuando me titulo de notario público, justamente en este espacio. En ese tiempo recuerdo por mucho agrado al maestro Gabriel Santos Coy, que fue quien me dirigió la tesis sobre un tema de fideicomiso testamentario a propósito. Y recuerdo del maestro Santos Coy algo en particular que lo sigo recordando, maestro Toño, porque tenía cierto temor, pues siempre el enfrentarte a un examen, pues hay temor. Y él me dijo, mira Silvia, es como que si te fueras a aventar a una alberca con agua fría. Nada más es al principio y ya después, pues sí. Se va atermando. Sí, vas a seguir. También, Toño, este espacio es importante porque pues es el recinto donde sesiona el órgano supremo de la Universidad de Guanajuato, ¿verdad? Que es el Consejo, ¿verdad? Y por el otro lado, pues está, pues qué bien que estamos en este salón, en este consejo. A tus espaldas está un profesor muy querido, aunque hayan pasado tantos años, que hoy por hoy sigue siendo una figura emblemática, que es el padre Marcelino Mangas. Un benefactor de esta institución. Totalmente, y realmente un amante de los espacios educativos, un defensor. Inclusive para el 28 de septiembre de 1810, cuando inicia el movimiento de independencia, este lugar, a cargo de él, pues aquí los insurgentes estuvieron presentes. Él está al pendiente, ¿verdad? Y con él se da una transición a propósito, ¿verdad? De este lugar que pues evoca los recuerdos, ¿verdad? Porque es cuando se da, recordemos, del hospicio de la Santísima Trinidad, en la evolución de los nombres de la universidad, ¿verdad? A lo largo de tantos años que tiene, que son 290 años, 291 vamos para ese tiempo, ¿verdad? Cuando toma la Universidad del Estado de Guanajuato la autoría, pues, del seguimiento de la universidad, que cambia a Colegio del Estado, y que uno de los primeros, el primer gobernador constitucional lo tenemos allá, Carlos Montes de Oca, ¿verdad? Lo tenemos, entonces, pues sí es muy importante, y tan importante es que vean ustedes, pues, que el padre Marcelino Mangas aquí está en su casa de estudios propiamente. Entonces, me parece muy simbólico, y que cuando hablamos, ¿verdad?, de representaciones, pues incluso pues en los estudiantes dice, pues es que aquí asustan, pues porque está el padre Marcelino Mangas. Esa es una leyenda. En otro contexto, ¿verdad?, que lo tenemos en este espacio. Entonces, bueno, quería precisar sobre de ello, que inclusive en el epitafio que está A mis espaldas, sí. a tus espaldas, en relación con ello, ¿verdad? Dice, solícito, inculcó a la juventud, ahí dice, eso es importante, ¿verdad? La ciencia, el patriotismo y la virtud. Pensemos en el significado de esto que dice en su epitafio. Hay un aspecto muy valioso. Yo voy a tocar el sensible. La maestra nos evoca el antecedente histórico, que es nuestras tradiciones. La filosofía de esta universidad humanista, la tarea que los profesores a diario tenemos para hacer trascender las generaciones. Pero hablo de un tema muy bonito, a los jóvenes, nuestra vida, nuestro cuidado, nuestra formación, a los valores, el ancla del quehacer universitario que los profesores van forjando y que hemos sido forjados por profesores. Pero un tema muy sensible. Habrá que querer estos espacios para poderlos cuidar y cultivar, porque la existencia de estos espacios se debe a 290 años de historia. Qué bonito compromiso tenemos. Me gustó la forma de cómo llevarnos a esta significación personal, institucional e histórica. A la maestra Silvia le es propio la actividad académica en temas de derecho administrativo, algo que yo refiero es el punto del civismo para nuestra convivencia social. Ya nos comenta cómo inicia, desde la licenciatura ya había un tema de la hacienda,
el posgrado ya había un tema de fortalecimiento, pero en lo cotidiano, ¿cómo habrá que vivir este derecho administrativo vivo, maestra, no solo de norma? Sí, no, realmente hay una vinculación en nuestra hermosa carrera de derecho, porque todas las ramas del derecho están enlazadas y también las ciencias y todo tipo de actividad. Entonces, aquí hay un vínculo a lo que estás comentando, maestro Toño, en lo que se refiere al derecho administrativo, efectivamente, con el derecho municipal, pero también tiene que ver con un punto importante que es sobre el urbanismo, que nos conlleva propiamente. Entonces, me interesa mucho, creo que un punto medular para ir cambiando para bien en el Estado mexicano es vivir bien en sociedad. Este compromiso político que, a decir del filósofo Fernando Savater, ¿verdad?, de con una responsabilidad social que tienes. Entonces, este celo que debemos de guardar de cómo comportarnos en la vida cotidiana, me parece que es una semilla que hay que cultivarla para efecto de que paulatinamente vaya dando frutos de tal suerte que seamos una mejor sociedad, seamos una mejor población en la vida cotidiana cuando nos desarrollamos hacia el exterior, hacia las calles, en el punto de convivencia. Dígase esto en el buen vivir, ¿verdad? Y lo vinculo con lo que yo le he llamado, maestro Antonio, el bando de policía y buen gobierno, que tiene su sustento en el 115 constitucional, pero yo le he llamado un bando cívico, porque así es, maestro Toño, porque a final de cuentas te dice cómo debes de comportarte hacia los demás en materia de salubridad, en materia de desarrollo urbano, por ejemplo. Si vas a construir, bueno, tienes que tener permisos, pero vas a construir de acuerdo con los lineamientos, ¿verdad? Si vas a hacer un evento, ¿verdad? Bueno, en tema del ruido, que no afectes a los demás. Y esto, maestro Antonio, me despierta la inquietud de cuando se constituye el derecho, cuando se constituye el Estado, en consecuencia, primeramente, es bajo un binomio que nos dice Estado, orden con libertad, orden con su marco jurídico, porque el Estado es creado por la propia población, pero dice con libertad. Y yo creo que este es un punto bien importante que se enlaza con el derecho administrativo, ¿verdad? Y con los otros derechos. Y también pues nos dice libertad. ¿Hasta dónde llega mi libertad? Pues que es una base de aquí de la Universidad de Guanajuato. Sí, la libertad, así es. ¿Hasta dónde llega mi libertad? Hacia donde no afectes a los demás. Y cuando afectas a los demás, bajo el principio de legalidad, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues la consecuencia va a ser que te van a imponer, por haber infringido, una sanción. La consecuencia de una Así es, conducta fuera de así es, este orden. porque bajo el principio de legalidad, la autoridad va a hacer aquello que la ley le permite Solamente. y el particular aquello que no le prohíbe y cumplir con sus obligaciones. Entonces, maestro Antonio, vincula perfectamente bien con lo que estás planteando del civismo, pero veamos nosotros pues el enramaje que tiene. Me llama la atención y quiero compartirlo con ustedes porque habrá que buscar los espacios adecuados de convivencia, pero necesito ser yo quien participe para que esto se genere. Habrá que ser un ordenamiento el que guíe, pero tiene que haber ese orden de convivencia y de reflexión. Hay una actividad, ya se notó el gusto que tiene por los temas y ya se notó su calidad en la función que hace al interior de esta querida universidad como maestra. Pero voy a tocar un punto. Cuando el programa Egresados con Identidad quería saber cómo podemos hacer los egresados para fortalecer nuestra institución por ese prestigio, se vinieron muchos aspectos a la cabeza. Usted ha sido benefactora de este programa desde hace muchos años. El tema específico hoy es lo de menos. Hablo de la actitud de participar abiertamente con el expertise que tiene nuestro conocimiento profesional y de vida. Y se fueron generando proyectos productivos. Se está realizando hoy el segundo de 3 diplomados donde los egresados vienen a regalarnos su experiencia para que se haga crecer el conocimiento de algún tema. Y el diplomado primero fue el poder de la mujer migrante y sus familias, un diplomado internacional. Ahora se está llevando a cabo el diplomado de Derecho Urbanístico y Gestión del Territorio. Y usted fue el alma que me hizo favor de fortalecer el proyecto para que se diera. Hábleme lo más sintético posible del tema y de lo que impacta.
Sí, a mí me parece que es excelente que la presencia de la Universidad de Guanajuato esté hacia la sociedad. Inclusive, reflexionando en esta entrevista que me invitaste, el tema de las 84 gradas de la escalinata de la tan representativa Universidad de Guanajuato, y tiene que ver con que los estudiantes, es decir, representado el pueblo, suben las escalinatas, se preparan para después bajar hacia el pueblo. Al origen donde venimos. Así es, entonces a mí me parece que es uno de los símbolos también, las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, ya ahorita lo vinculo con tu planteamiento, Toño. Entonces, el sentir social de la de la Universidad de Guanajuato, con su sentido humanista, que hay que vivirlo y hay que hacerlo propiamente, y de participación social, ¿verdad? Pues nos conlleva a que pues demos hacia los demás, porque pues esta casa nos forma. Yo estoy aquí desde la preparatoria, yo aquí cumplí 15 años de edad, ¿verdad? Entonces, si nos forma, pues hay que nosotros retribuir pues de corazón, pues en actividades que nos guste, donde podamos poder participar de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia. Y lo es este programa de este diplomado que se gestó, Toño, como le llamo, jalando lápiz y contigo, Sí. porque realmente veo la temática y pues fue lo que se trabajó y fue todo un reto y que tiene que ver con lo que vivo de alguna manera, y que en esta parte, maestro Antonio, es una parte especializada dentro del derecho administrativo, así lo que es el derecho urbanístico. Y este diplomado, enfocarlo hacia la vida municipal, del día con día, de cómo ordenar los usos de suelo, en el sentido de que pues hay 20 y tantos municipios en el estado de Guanajuato que aún no logran tener su programa de ordenamiento territorial, pues este es un indicativo que lo detectamos. Entonces, este tipo de diplomados, donde la universidad participa con puntos de mucha práctica y de mucha realidad, me parece que es fabuloso. Y me parece que es interesante también en el sentido de que se organiza con arquitectura, por obvias razones en cuanto al desarrollo profesional. Entonces, en lo que me encomendaron a mí, pues es hablar del municipio y es hablar de derecho urbanístico municipal. Toda una experiencia difícil, maestro Antonio, difícil porque hay que armar un curso. También todo un reto porque hay algo bien interesante que trato de plasmar. Decimos, es que están formados en el derecho. Uy, no, mira cómo vamos a saber. Y no, debemos de cambiar la mentalidad, porque si vivimos en un estado de derecho, o esto es un afán constante en la construcción del estado de derecho que debemos de tener, no impide que de todas las disciplinas se inmiscuyan en el derecho. Ahí está la aportación. ¿Verdad? Esa es la aportación de los egresados, porque vamos dando un espacio. Los egresados se han sumado para este diplomado. Hagamos un corte, regresamos con ustedes. Estamos hablando de la Colmena, una universidad de prestigio. Regresamos en un segundo. Hablemos de la Colmena, una universidad de prestigio. Pero hablemos de la Colmena con temas de la Colmena y con alguien que es parte de la comunidad egresada, la maestra Silvia León León. Hoy la universidad suma más de 47,000 estudiantes y se preparan para formarse en el conocimiento con programas acreditados. Como egresados, ¿cómo podemos fortalecer a nuestra universidad, maestra? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde está ese sentido de participación sin perder el contexto de lo que hablamos de nuestra ciudad? ¿Dónde deben de estar los egresados? Sí, hay que considerar un punto importante. La universidad ha crecido enormemente, Sí. sabiendo pues todo su recorrido histórico, y es todo un mundo.
toda una comunidad universitaria. Entonces, puedo decir que la mayoría de los egresados de la carrera que sea tienen la nostalgia puesta en el corazón de la Universidad de Guanajuato. Entonces, creo que se debe de trabajar de forma importante y aplaudo el programa que llevas porque hay que ubicarlos, hay que considerarlos y hay que pedirles su participación. Y estoy segura que en un alto porcentaje se va a lograr, porque siempre queda esta parte de gratitud hacia la Universidad de Guanajuato, pero hay que ubicarlos y hay que ver cómo pueden participar, considerando las diferentes carreras que se tienen, pues es todo un mundo, y que vengan a fortalecer a la propia Universidad de Guanajuato con desde un punto de vista pues real, es decir, práctico. A eso me refiero, a que vengan a nutrirla a esta parte dogmática que mucho se lleva, ¿verdad? Para que nos alcancen a ver la práctica y que en un momento dado pues se pueden dar muchos derroteros profesionales, dígase de química, de medicinas, de ingenierías, de arquitectura, del propio derecho, de ciencia política, de administración pública, en todo el mundo, enfermería, de todas las carreras que se tienen, pero hay que darle la acogida, maestro Antonio, ¿verdad? Hay que detectarlos y hay que pedirles, porque muchas veces estos egresados están puestos, la cosa Sí, es alertas, la cosa es llamarlos, es convocarlos, porque impera en ellos mucho la nostalgia y te puedo decir de un alto porcentaje la gratitud. Sí lo es, y aquí me viene a la memoria una frase, la colmena legendaria. Don Fulgencio Vargas nos deja acuñado, que por cierto tiene ahí un vínculo hacia la familia, ese personaje, y esa frase, la colmena legendaria. El alma mater está siempre en espera de que sus hijos regresen, al menos a pasar lista y decir, estoy bien. Sí, adelante. En ese punto, maestro Antonio, cuando hablas de la colmena legendaria, la verdad es genial, a mí me congratula mucho esta identidad que se tiene con las abejas, con la colmena, con el panal, porque en todos los símbolos de la universidad está inmerso. Tú das pauta a mi comentario histórico, porque dices, regresan, y hay que considerar que cuando se da como el hospicio de la Santísima Trinidad, con dos personajes muy importantes, doña Teresa Josefa de Busto y Moya y don Pedro Lascurain de Retana, ¿verdad? Pero en especial la señora primera, Teresa de Busto y Moya, cuando dona, ¿verdad? Con esta generosidad su edificio, ¿verdad? Y que se lleva la colmena, ella se lleva su colmena, vamos a imaginarla, este cajón, se la lleva y cuenta la tradición, que es punto de identidad, que al morir, las colmenas regresan aquí. Ahí está el símbolo. Y ahí está precisamente lo que tú acabas de decir, a tu planteamiento de egresados. Ahí está, qué mejor simbolismo dices. Y obviamente que tú mencionas un personaje que es muy importante del profesor del Colegio del Estado, ¿verdad? Don Fulgencio Vargas, que le da esa identidad, ¿verdad? Esa gloria y honor, ¿verdad? Y que uno de los símbolos muy importantes, pues es el himno de la Universidad de Guanajuato. Él compone el himno de la Universidad de Guanajuato, la música y Euterio Guerrero y Lisiaga, ¿verdad? Entonces, bueno, pues se van plasmando allí. Se van plasmando y que te refleja, a final de cuentas, pues la filosofía de la universidad a través de sus diferentes símbolos. Ahí están los símbolos universitarios. Van implícitos los valores. Ahí está la identidad de la institución y la pertenencia que tenemos a ella. Vamos dando paso a un planteamiento que me gustaría ir así, en pregunta directa, con una respuesta corta, de sentimiento. ¿Orgullosa de ser egresada? Totalmente. Orgullosamente, palpablemente, todos los días. ¿De ser maestra en esta universidad? Orgullosamente. Luego me encuentro estudiantes egresados. Me dice, ¿todavía está, maestra? Le digo, mira, mientras se pueda y nos quieran, aquí estaremos. ¿De acompañar a sus alumnos que egresan? Totalmente.
totalmente les da uno el seguimiento. Una pregunta. ¿Un paseo por Guanajuato, un paseo de aquí a Jaral, donde a diario se viaja para la notaría, Sí. o un paseo por la Universidad de Guanajuato? Pues es que todo se conjuga. Todo se conjuga. El proyecto de un paseo por Guanajuato viene a reflejar pues lo que soy realmente. Es un proyecto muy bonito que quiero mucho, ¿verdad? Porque ahí comparto que me gusta la fotografía de aficionada, ¿verdad? Comparto y difundo el fomento al deporte, a la literatura, porque muy bien lo comentas, Toño, cuando hablas de mis viajes a Jaral del Progreso, que podrían pensarse, oh, pobre Silvia, que tiene 25 años viajando a Jaral, tengo la fortuna de no manejar, entonces es un espacio para ser lectora de literatura y tomar notas que luego con mucho gusto comparto en la página, ¿verdad? Y también además, pues es fomentar el civismo que tú hablabas. Y también cuando tú hablas de los egresados, por eso lo puedo decir, de las diferentes carreras, porque cuando difundo las fotografías de la ciudad de Guanajuato en los espacios que voy caminando, porque no publico algo que no veo, que no vivo, ahí está lo auténtico, me doy cuenta de muchísimos egresados, maestro Antonio, que les da una añoranza por ver esa fotografía de ese callejón donde vivían. Entonces, yo lo veo. Las tradiciones. No se digan las tradiciones. Entonces, enlaza, porque me gusta caminar la ciudad. Entonces, vengo a dar clases, vengo, quizás mirando todos los días, parecería que lo mismo, pero son mis pasos a la Universidad de Guanajuato. Orgullosamente, porque vengo de lunes a jueves a dar clase, pero es un gozo venir caminando, respirar el ambiente de la gente, lo que se ve en la gente, no se diga este paisaje de los panaderos, porque hay una tradición de las vendedoras de flores, de las fuentes, de las gorditas del callejón, cabecita, las fuentes, las palomas, y así sucesivamente. Las llamadas de la campana en donde es y hay una símbolo. Particularidad muy especial, maestro Antonio. Publico campanas cuando voy a entrar a la universidad, se sube a redes y sigue teniendo vistas, pero muy en especial la de la compañía y la de la basílica, porque la gente auditivamente dentro del paisaje acústico son parte y les sigue gustando. Y de pronto vuelan las palomas y se atraviesan en el video, rapidito que voy tomando, y ya llegué y ya vi a los estudiantes, ya entré a clases, ya salí, ya me fui y ya vi, entonces vengo cámara en mano. Uso 2 cámaras, más me acoplo con una, pero voy con la inquietud porque hago lo que me gusta. O sea, me da mucho equilibrio. Habrá que notar que al momento de contagiar lo que se siente, que no es un dato estadístico, ni que se suma o se cuenta, habrá que entender que el sentimiento con lo que se dice es lo que conecta. Esa es la pertenencia a las identidades. Convencido, siempre me refiero a ella como doña, como un respeto a la actividad que la veo que realiza. La pregunta fue un poco coqueta en la idea, porque si un paseo por Guanajuato lo vive como persona, un paseo de aquí a la notaría lo vive como persona. Un paseo por su universidad, sí, pero tiene una identidad muy propia. Participemos para que estas comunidades se fortalezcan. Hagamos un ejercicio como la universidad con sus benefactores. Lo que tengo es para los demás, pero cada quien tenemos que hacer algo para los demás. Gracias, maestra Silvia León, por sumarse al proyecto del diplomado que impartimos como especialistas, donde hay más egresados. Está Fernanda de León Alfaro, está el licenciado Toño Ruiz Lanuza. Hay gente muy valiosa desde arquitectura que trata que la función se vaya fortaleciendo con el conocimiento. Gracias por acompañar este programa desde siempre y gracias por ser mi compañera en esta carrera y en muchas actividades a la cual le tengo una grata afecto a la familia. Sí, pues muy amables, correspondido, maestro. Hablemos de la Colmena, una universidad de prestigio. Por siempre, UG.